Cordial saludo, mi nombre es Yurley Montenegro, estamos aquí con unos vecinos. Soy Miguel Ángel Grisales Ortiz y mi esposita María Graciela Peña. Muy bien, don Miguel, ¿qué conocimiento tiene usted de ese periodo conocido como la violencia en Colombia entre el año 1948 y 1953, que fue básicamente esa guerra entre conservadores y liberales? En Colombia, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Este señor Gaitán era un líder político liberal, tenía muchas posibilidades de llegar a ser presidente y como existía entre liberales y conservadores una puja por el poder, esto se ahondó mucho más cuando fue asesinado este señor. Porque no solamente generó la violencia en Bogotá como capital de la República, sino que se extendió también hacia el campo, en Colombia, donde había pues los dos partidos tradicionales, liberales y conservadores. Entonces, esto fue tan grave el conflicto que inició lo que se llama la época de la violencia del año 1948 hasta el año 58. Esto generó una guerra civil no declarada, ya lo dije, entre liberales y conservadores, o también los llamaban godos y cachiporros. Fue tal el problema tan grande de esos dos colores, rojo y azul, que muchas familias se vieron divididas. Familias que eran amigos porque uno de los jovencitos y las jovencitas querían entablar una amistad bonita con uno de liberal y conservador y ya no se lo permitían por el solo hecho de pertenecer a un partido, a una facción de eso. ¿Qué generó eso? No solamente en Bogotá, la violencia, también desplazamientos masivos. Y ahí comienzan a nacer después de eso los famosos grupos guerrilleros, ¿sí? Grupos armados. Incluso la policía se dividió y tomaron partido con el pueblo, pero la zona rural fue la más afectada. Surgieron unos grupos como los pájaros, los chulavitas, la chusma. Gente terriblemente agresiva, terriblemente dañina. Utilizaban unos métodos de tortura, masacraban familias enteras y existían los famosos formas de llevarlos a la muerte, los cortes de franela. Les atravesaban aquí un machete, aquí en la parte del cuello. Los famosos cortes de corbata, los mataban, les abrían aquí debajo de la quijada un hueco y por ahí les sacaban la lengua, ¿sí? Y otros cortes más vulgares todavía que no es el momento para mencionarlos aquí en este lugar. Eso generó muchas viudas, huérfanos, viudos también, desplazamiento, como ya lo dije, muchas familias que se separaron en esa época. Listo, Miguel, muchas gracias. También queremos preguntarle a su esposita, ¿cómo vivió su merced esa situación de desplazamiento? Me contaba que su papá era policía. ¿Cómo fue esa situación, aun cuando su merced todavía era niña? Mi papá era policía y entonces no podía mi mamá estar conmigo y por eso me trajo mi abuela a vivir a Medina. Pero yo escuchaba y me acuerdo de niña que no se podía dormir en la casa. Entonces hacia las 6 de la tarde, 6:30, empacaban alimentos, ropa, y a mí me llevaban alzada y me decían no hablen, no sé qué, porque nos matan los cachiporros. Entonces eso producía un miedo terrible y yo no podía ni llorar ni decir nada. Don Miguel, sí. A modo de conclusión, Sí. ¿Qué terminó esa guerra? ¿Cómo terminó? Quisieron solucionar, como era político, dijeron, bueno, estamos peleando liberales y conservadores, tomemos alguna solución. En ese momento era presidente Mariano Ospina Pérez, que gobernó hasta el año del 46 al 50. Luego le sucedió otro, Laureano Gómez, que tampoco fue capaz, ambos conservadores. Y entonces se dice, bueno, ¿por qué no hacemos algo? ¿Sí? Pongámonos de acuerdo. Y vino la famosa alternancia del poder. Usted gobierna 4 años y luego yo. Se creó el famoso Frente Nacional. Para este país es eso. Muchas gracias, don Miguel, Bueno, muchas gracias, su merced. con Muy mucho gusto, enriquecedor con mucho gusto. escuchar esa historia de nuestra Colombia, lastimosamente pues con tantas muertes, Sí. tanta violencia, pero hace parte de la historia, así que muchas gracias.